Laura, estamos en un punto, ya lo decimos, vamos a ponernos con esas personas que empiezan ahora las vacaciones o que están a mitad de vacaciones, oye, o incluso que han vuelto pero piensan que el verano es una buena oportunidad para hacer un punto de inflexión en todo lo que hemos vivido y sobre todo lo que nos queda por vivir. Y bueno, pues hay quien se genera, lo hemos hablado también en alguna que otra ocasión, expectativas demasiado altas. Es ahora o nunca, ahora o descanso o no descanso, ahora necesito desconectar, ahora necesito viajar, ahora necesito conquistar la cima del mundo. ¿Con qué actitud deberíamos enfrentarnos a las vacaciones? Y más este año, ¿no? Porque tampoco está la cosa tan clara como para saber que vas a poder hacer todos los planes que tú tienes pensados. Entonces ahí siempre decimos que lo que nos genera ansiedad es un poco la diferencia que hay entre una expectativa o una idealización y luego lo que pasa en realidad. Si la distancia entre eso es muy grande, pues ahí eso te va a generar un malestar o una ansiedad, ¿no? Entonces solemos decir que te hagas planes, actividades, que tengas una idea de cosas que hacer, pero no la necesidad de hacerlas. Es decir, me hago una lista de actividades agradables, de cosas que me gusten, que me apetezcan hacer, planes, etcétera, pero con la flexibilidad de si se anula o al final no se puede hacer, pues tengo otra y ya está, ¿no? La capacidad un poco de improvisar que a veces se nos olvida y bueno, y saber que el periodo de vacaciones también es para descansar, porque a veces es como que nos cargamos de tantos planes que acabamos las vacaciones más cansados, ¿no? Necesito unas vacaciones de las vacaciones, entonces Total. Eso tampoco es, claro. ¿Hay algún trabajo interior así de alguna forma, no sé, más específico, algún ejercicio, alguna sugerencia que hagas a los pacientes y que podamos aplicar también en nosotros estos días? Ahí al final yo lo que recomiendo es aprovechar las vacaciones, pues bueno, o diversas etapas a lo largo del año, como puede ser vacaciones o como puede ser el final del año o como hitos que hay a lo largo del año muy marcados para hacer un poco valoración de lo que ha sido esta primera parte del año, qué cosas me han gustado, qué cosas he conseguido, qué cosas quiero cambiar, etcétera. Y para eso necesitamos algo que no nos gusta nada, que es el aburrimiento, precisamente, ¿no? Que se lo decimos mucho a los padres y a las madres que vienen a consulta. Los niños ahora no se están aburriendo porque si se aburren cogen un móvil, una tablet o algo así. Y esa parte del aburrimiento es muy necesaria para el tema de la creatividad, de pensar formas nuevas de hacer las cosas, lo que me gusta, lo que no me gusta, etcétera. Entonces yo recomiendo mucho que en vacaciones se tomen unos días de no hacer nada, precisamente para hacer un poco valoración de lo que en septiembre quiero cambiar, por ejemplo, a nivel de trabajo o de ocio, pues necesito más tiempo para hacer deporte, pues de dónde lo saco, no sé, organizarnos un poco y llegar a septiembre con una idea que al final, durante el año, con todo el trabajo, luego llegas a casa, te pones a hacer cosas de casa y tal, no tienes ese espacio de pensar y de verlo un poco desde fuera, ¿no? ¿Sería recomendable todas estas cosas que las pusiéramos por escrito, que leyéramos y releyéramos todas estas cosas? Sí, yo creo que siempre recomendamos hacerlo por escrito, las tareas en sesión, que solemos mandar siempre tareas para casa, a nivel del trabajo de pensamientos o otras cuestiones. Yo siempre recomiendo escribir porque escribiendo es como que te das cuenta de cosas que a lo mejor pensando así en abstracto no lo haces, y luego al plasmarlo en el papel pues a veces dices, ostras, esto yo no sabía que lo pensaba, o yo no sabía que tenía esta carencia o que me hacía tanta falta algo, etcétera. Últimamente escucho cada vez más personas que necesitan vacaciones de su familia. El confinamiento ha sido tan heavy y ha sido tan duro que nos hemos visto tanto las caras, ¿no? Que dices, sí, te quiero mucho o creo que te quiero mucho, pero necesito salir de aquí. Y bueno, pues cada vez más gente incluso que se va sola. Sí, yo creo que es la idea de irse a una isla desierta, ¿no? Un poco. Entonces, sí, yo creo que eso viene dado de este confinamiento, y luego de que después del confinamiento tampoco hemos tenido mucho espacio, porque tú sales pero no te puedes relacionar de una forma como lo harías antes, con mucha gente o tal. Al final el círculo, aunque lo hayamos ampliado un poco, sigue siendo muy pequeño. Entonces es
lo entiendo, que es como, ostras, es que ya no sé qué contarte, ya necesito otras conversaciones, otros temas, otras caras, otras personas, pero yo siempre recomiendo que eso se haga también en vacaciones y a lo largo de todo el año, el buscar espacios de soledad, aunque estés en casa e incluso en el confinamiento. Quiero decir que tú tengas tu rato de estar solo, de hacer deporte solo, de leer solo, de lo que sea, porque al final esos espacios son necesarios, claro. Se habla mucho también últimamente, Laura, del crecimiento personal y seguro que mucha gente ahora que nos estará escuchando tendrá una montañita de libros o de títulos que le han recomendado, que me ha funcionado, que me ha cambiado la vida, me ha cambiado el día, me ha cambiado leerme esto. Eso de ese concepto tan etéreo del desarrollo personal, ¿lo podemos concretar o aprovechar también para concretar, por ejemplo, en estos días un poco de descanso? Yo sí que creo que hay libros que nos pueden ayudar a tener una idea, cambiar una idea y tal. Que te cambien la vida, yo creo que la vida te la cambias tú, con ayuda o sin ayuda, pero que luego eso hay que llevarlo a la práctica y que no suele ser algo de un día para otro, ¿no? Estas ideas que, como dices, hay gente que no, me leí este libro y ya todo cambió. Bueno, te cambió a lo mejor un pensamiento, una mentalidad y a raíz de ahí tú vas actuando de otra manera. Sí que puede ayudar, o sea, que yo siempre que hay pacientes que me dicen, pues me estoy leyendo no sé qué libro o tal o cual, o por ejemplo el que tuviste a Ana Albiol aquí sí. Y ahora está como ese libro pegando mucho, pues genial. Yo siempre, igual que quien me dice que hace yoga, meditación, mindfulness, todo lo que puede ayudar a la terapia me parece muy bien, sabiendo que es muy difícil que te cambie la vida un libro o una práctica en concreto, pero el cúmulo de todo, pues a lo mejor sí te cambia un poco la perspectiva. Uh-huh. Dentro de esas prácticas, de esas nuevas tendencias que se llevan ahora adelante, pues también está la del agradecimiento. Levantarse por las mañanas y sentarse a dar las gracias o antes de acostarte, dar las gracias y intentar que no sean gracias por cosas materiales. Sí, un poco el hacer, y eso está muy bien, yo creo, ¿no? Y a lo mejor ahora se ha puesto también un poco de moda, pero yo creo que mucha gente lo hace a nivel de pues eso, me acuesto al final del día o al principio, como decías, y veo un poco, valoro qué ha pasado hoy de bueno en el día, qué cosas me han venido bien, qué cosas agradezco, ¿no? De alguna manera. Y eso nos puede ayudar sobre todo a poner el foco en lo positivo, porque normalmente, y lo que vemos mucho en consulta, es que cuando nos pasa algo negativo le damos como mucha importancia, muchas vueltas, tenemos todos los pensamientos dirigidos a eso que nos ha pasado, que es negativo, y cuando pasa algo positivo, pues es como que pasa de largo, no le damos importancia y tal, entonces le estamos poniendo mucho el foco en cosas que al final nos pueden hacer daño. Yo soy también un poco con lo que también hemos apuntado alguna vez en el programa, que es el tema de la asertividad. Debemos tener muy claro lo que queremos y sobre todo lo que no queremos y ser capaces de transmitirlo de una forma que no por eso hagamos mal a nadie y sobre todo no nos hagamos mal a nosotros. Exacto, sí, la asertividad sería un poco, como comentas, la capacidad de decir o expresar lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que siento incluso, respetando al otro, por supuesto, pero sobre todo respetándome a mí, ¿no? A nosotros mismos. Entonces, pues eso, muchas veces pues sentimos cierta culpa o pensamos que vamos a ser egoístas, que el otro se va a enfadar, etcétera, y al final, pues nada de eso, todo lo contrario. La otra persona me va a conocer mejor, va a saber lo que me gusta, lo que quiero, y yo voy a estar mucho mejor, porque si no, al final lo que pasa es que vas acumulando como pequeñas frustraciones de ay, no he hecho esto, o me gustaría haber hecho lo otro, o no he dicho esto que pensaba o tal, cuando al final nadie te ha dicho que no lo hagas. Ya. Bueno, pues todo esto que comentamos, que hoy nos sirve un poco como resumen de muchas de las cosas que hemos hablado a lo largo de esta temporada y apuntes de cosas que podamos seguir hablando en cualquier momento, Laura, no es para nada en absoluto incompatible con la necesidad de acudir a un profesional. Aquí siempre hemos hecho mucha hincapié en la importancia de la salud mental, en la importancia de quitarse de la cabeza todos esos tópicos de que la gente pues va a un psicólogo, a un psicoterapeuta cuando está muy mal, cuando está fatal, cuando no ve luz al final del túnel, que puede ser en muchos casos, pero que a veces también sencillamente van porque necesitan esas herramientas a las que tú aludes muchas veces, ¿no? Para saber cómo
afrontar, en este caso, pues fíjate, el resto del año. No tiene por qué ser el resto de la vida, o la vuelta al trabajo, o algún cambio que quieran tomar. Exacto, yo siempre digo que a nuestra consulta acude gente como yo, como tú, como cualquier persona que tiene su vida, tiene su trabajo y no hace falta que, como decías, esté ya en un estado muy depresivo, de mucha ansiedad, que por supuesto también trabajamos esos casos, pero normalmente pues es algo que pues no estoy a gusto en mi trabajo, no sé cómo manejar a mi jefe, tengo ansiedad por alguna cuestión o temas de autoestima, temas de asertividad, como decías, no me siento cómoda cuando tengo que expresarme o cuando me hacen una crítica o cosas así. Y esos son los tipos de problemas que trabajamos, que al final tampoco son tan graves y tampoco entonces son tan largos, porque lo que pasa cuando acumulamos es que es verdad que llegamos a consulta peor y luego un poco ordenar todo ese entramado de pensamientos y de conductas y tal es mucho más difícil. Y yo siempre digo que si viene la persona al principio, ¿no? Esto se ve mucho en terapia de pareja, que cuando vienen ya es un poco complicado romper ciertas dinámicas porque han esperado como mucho tiempo a venir a terapia. Claro, porque ya no solo estamos hablando, y me gusta que lo hayas apuntto, de que una persona en sí necesite tal, podemos hablar de parejas, incluso podemos hablar de familias. Exacto, ahí se trabajaría, pues eso, en terapia de pareja el tema de dos y en familia ya más amplio, ¿no? Las dinámicas que a veces se generan que no son muy sanas y que alguien desde fuera puede ver mejor y orientar, pues eso, la comunicación sobre todo es lo que se trabaja muchísimo en ambos casos. Muy bien, pues contenido súper interesante el que encontráis también en la cuenta de Laura Fuster. Antes creo que he dicho psicóloga Laura Fuster, es Laura Fuster, Laura Fuster, psicóloga, sí. Exacto. Luego tienes también el canal de YouTube, luego tenéis también la web. La web psicólogosparavalencia.es. Ahí estás constantemente compartiendo información. Información además que nosotras evidentemente seguimos muy de cerca porque Laura, como bien sabéis, es nuestra psicóloga de cabecera, se marcha de vacaciones, nos marchamos de vacaciones, desconexión. Sí. ¿Algún deseo especial, alguna cosa que tengas ahí en mente que vas a aprovechar estos días? Yo descansar, lo tengo clarísimo. O sea, hay gente que dice, pues iré a la playa, iré tal. Yo quiero sobre todo relajar la mente porque eso, lo que hablábamos antes, no ha sido un año muy cañero y me apetece desconectar, descansar y a lo mejor sí que, como comentaba antes, pues ver un poco cómo enfoco septiembre, ideas nuevas y tal, pero con la calma, muy calmado todo. Muy bien. Yo voy a proponer, a ver si consigo, voy a proponerme 2 días de momento sin móvil, porque más creo que va a ser mentira, pero voy a intentarlo. Los días que me vaya de viaje no, porque el móvil, desgraciadamente, es donde hacen las fotos, y ya solo por las fotos ya sé que lo voy a llevar encima, pero luego voy a intentar 2-3 días de apagarlo. Voy a apagarlo, de verdad, lo necesito, ¿eh? Yo es que con el móvil veces no tengo problema. Yo llego a casa, lo dejo ahí y desconecto totalmente. Pero sí, es buena idea porque... Y eso lo recomendamos mucho para la gente que le cuesta desconectar del trabajo aún estando en vacaciones, ¿no? Que se ponga un tiempo, si no a lo mejor un día entero, porque igual hay trabajos que no es posible o lo que sea, pero sí que decir vale, me bloqueo media hora al día después de comer, por ejemplo, de 3:30 a 4 para mirar correo, mirar llamadas, contestar llamadas y tal, y fin, o sea, el resto del día... para descansar, porque si no es como que estás, claro, está tan al alcance que estás mirando todo el rato, entonces te está interrumpiendo el descanso constantemente. Totalmente. Bueno, Laura, felices vacaciones, descansa. Igualmente, gracias.